Muy bien, vamos a dar lugar a preguntas y preguntas del público y para que aprovechen a ustedes a los ponentes. También les comento a la gente que está en línea, tenemos 100 y tantos en línea, países como Argentina, Perú, México, todo el mundo nos está viendo, no saben. Que envíen sus preguntas, también las pueden mandar por la aplicación y entonces serán leídas aquí. No sé, del público alguien, alguna pregunta. Nuestras asistentes, vamos primero con la doctora Alete Álvarez a la derecha. Felicidades a los tres ponentes, como siempre excelentes pláticas. Tengo una pregunta para los tres ponentes, para la doctora Robles. En lo que han llevado analizado hasta el momento de los melanomas sacrales aquí en el instituto, ¿cuál es su impresión sobre los tipos de mutaciones más frecuentes? Para el doctor Álvarez Avitia, en escenario adyuvante, en enfermedad en etapa 3, supongamos una lesión BRAF mutada, considerando los perfiles de toxicidad, ¿usted considera que se pudiera utilizar nivo como primera elección aún en BRAF mutado, pensando principalmente en la toxicidad? Y para el doctor Martínez Said, vi que en una de sus diapositivas mencionó estudio transoperatorio. ¿Nos podría, los que estamos sobre todo en formación, detallar un poquito qué utilidad tiene un transoperatorio en melanoma? Y a los tres, felicidades. Doctora Robles. Gracias. Pues mira, apenas estamos comenzando el estudio de los melanomas sacrales del INCAN. De hecho, estamos todavía en fase de solicitar el permiso del Comité de Ética. Entonces, en la población mexicana yo todavía no podría decir qué genes o qué mutaciones son las más comunes, pero esperaríamos tal vez ver podría ser un reflejo de lo que se ha visto en otros estudios, que son muy pocas mutaciones, pero en genes como c-KIT y como la CCND1. Y yo creo que vamos a ver muchas alteraciones de tipo de cambio de número de copias en el ADN y rearreglos complejos cromosomales, pero todavía no podría decir sobre los pacientes mexicanos. En el futuro cercano, espero. Doctor Álvarez Avitia. Bueno, ¿sí se oye? Ok. No, bueno, nada más para redondear un poco la plática, la pregunta que le hicieron a la doctora Espinosa. Nosotros ya tenemos publicado la tasa de mutaciones de BRAF en pacientes del instituto, es un 30%, pero específicamente cuando vemos en pacientes sacrales lentiginosos, la mutación anda entre el 9 y el 15% en nuestra población. Entonces, es una tasa de mutación muy baja comparativamente con el 50% de la población caucásica. ¿Sí? Y volviendo a la pregunta de adyuvancia, ¿es válido? Y todo el mundo se hace la misma pregunta, ¿es válido que en un paciente BRAF positivo tú puedas iniciar con tratamiento inmune y no necesariamente dar los inhibidores de BRAF y MEK? Sí puede ser válido. Al final del día tú tienes que plantear muchas de las cosas y la toxicidad es algo muy importante para la tasa de abandono, y hay que recordar que los inhibidores BRAF y MEK, el 30% de los pacientes terminan abandonando tratamiento por toxicidad. Entonces no es tampoco tan sencillo manejar un inhibidor de BRAF y MEK, particularmente la pirexia se vuelve en la dupla algo incómodo para muchos pacientes. Sin embargo, ya con experiencia sí se puede manejar bien, pero podría ser una alternativa. Te digo, también tienes que ver que el paciente, si acepta un tratamiento oral, es continuo, a diferencia de los tratamientos inmunes, que son cada cierto periodo del tiempo de aplicación y tiene un perfil de toxicidad completamente diferente. Sí es válido, sin embargo, también tienes que planteárselo al paciente, y yo creo que cuando tienes opciones, el paciente tiene que decidir cuál es su mejor alternativa dependiendo de su perfil y sus necesidades. Y de la parte que me toca, me refería al examen transoperatorio cuando tienes un paciente con un ganglio sospechoso, el cual le hicieron una biopsia por aspiración de aguja fina y es negativa o indeterminada. Pero clínicamente la sospecha sigue siendo alta. Entonces, un número importante de pacientes son llevados a disecciones
terapéuticas porque suponemos que tiene enfermedad y al final el resultado de patología es que los ganglios pues, son negativos. Entonces, lo que se recomienda para este grupo de pacientes es, si ya hicimos una BAF y es indeterminada o negativa, pero la sospecha sigue siendo importante, hay que quitar ese ganglio, hacer un examen transoperatorio y con ello tomar la decisión si hacer la linfadenectomía o no, ¿no? A eso me refería como examen transoperatorio. Examen transoperatorio en ganglio centinela, se necesita un patólogo sumamente experto y mucha suerte para poder tener el diagnóstico de metástasis en el ganglio centinela por melanoma. Generalmente cuando esto sucede es porque el volumen metastásico es mucho mayor. Cuando no es así, en la congelación del tejido que tenemos, desperdiciamos mucho del tejido ganglionar que necesitamos para llevar a tinciones de inmunohistoquímica y llevarlos. Por eso no se recomienda en melanoma, aun cuando después tengamos que hacer una disección complementaria diferida en el tiempo, ¿no? Una vez que tienes el resultado. ¿Hay otra pregunta, la doctora? Sí, buenos días. Gracias a todos por sus ponencias. ¿Nos Mis pueden preguntas subir el son volumen? para el doctor Álvarez. Sí, tengo 3 preguntas. La primera de ellas es en pacientes. Sabemos que ya hay evidentemente toda la evidencia que usted nos mostró en relación al beneficio en adyuvancia en etapa clínica 3, pero la siguiente interrogante podría ser en qué pacientes, si es necesario dar adyuvancia en etapa clínica 3 o en esos pacientes tendríamos que esperarnos, considerando el costo y el acceso de estos medicamentos en algunas regiones, esperarnos a tratarlos a la recurrencia. Y la siguiente pregunta sería si usted ve a futuro que pudiera existir algún papel intentando la combinación de nivo-IPI, que ya incluso hay estudios que pudieran estarse llevando a cabo en el terreno adyuvante y basado en los resultados de la enfermedad metastásica. Y la tercera sería si usted considera que todavía pudiera existir algún papel de dar ipilimumab adyuvante y en qué pacientes pudieran considerarse. Bueno, la primera pregunta es complejo hablar de tratamientos adyuvantes y esperarte a la recurrencia. El problema, tienes que hablarlo muy claramente con el paciente. El tratamiento adyuvante es un tratamiento para evitar la recurrencia y dejar al paciente sin enfermedad. Una vez que recurra el paciente, no lo vas a curar. Puedes hablar de largos respondedores, pero solamente los pacientes con respuesta completa en tratamiento metastásico son el 13 al 15%. ¿Sí? Es decir, el 85% va a tener enfermedad en el momento. Y si tú comparas la tasa de supervivencia a 5 años, solamente el 35% de los pacientes con tratamientos de inmunoterapia en el terreno metastásico van a estar vivos, es decir, 65%. Es muy marginal, pero sí tienes que pensar que el tratamiento adyuvante es la pequeña línea que divide entre una enfermedad con probabilidades de curarla a no curarla. Si a mí me lo preguntas, ¿qué prefieres tratar? ¿Etapas clínicas 3 o etapas clínicas 4? Yo prefiero tratar etapas clínicas 3, aunque sea un grupo de pacientes muy pequeño que, como Héctor lo dijo, estamos hablando de una cuarta parte de los pacientes. La otra pregunta, el acceso, te digo, eso no lo vamos a mejorar pronto, ¿sí? Lamentablemente, te digo, el año pasado se presentó un trabajo en ESMO en Copenhague, donde alegaban que cerca de 5,000 pacientes en Europa, que estamos hablando de cerca del 50% de los pacientes en Europa, no recibían tratamientos adecuados en melanoma. En México estamos hablando del 90% de los pacientes que no reciben un tratamiento adecuado. Y el tratamiento adecuado en este momento sería inmunoterapia o inhibidores de BRAF. ¿Sí? La combinación en el tratamiento adyuvante, tienes que pensar cómo va a ser. Y posiblemente, estamos hablando ya, los estudios de Pembro son con dosis más bajas de IPI y la toxicidad es mucho más llevadera. No estamos hablando del Checkmate 067, donde 53% de los pacientes tuvieron toxicidades grado 3 y grado 4. Es decir, bajando las dosis de IPI, nosotros actualmente estamos usando en cabeza y cuello IPI cada 6 semanas como una estrategia de tratamiento, más nivolumab, y la toxicidad se vuelve muy manejable.
Entonces, esa sería la otra consideración. Tendríamos que esperar porque las dosis que vienen para tratamiento adyuvante son con dosis modificadas de ipilimumab, ya no es la dosis convencional de cada 3 semanas. Y obviamente, te digo, la toxicidad sí la tienes que plantear. Tienes que recordar que es un tratamiento adyuvante y no vale la pena darle un tratamiento tan tóxico a un paciente cuando, te digo, porque tampoco ves los números necesarios a tratar. Los números necesarios a tratar son altos. Para una reducción del riesgo de muerte del 30% son altos, siguen siendo altos para beneficiar a un paciente. Y la tercera pregunta, ¿me la recuerdas? El ipilimumab como monoterapia. Si no tienes otra droga, yo te sugeriría que la mejor uses lo que tengas. Porque hay que pensar que Nivo, pues, estrictamente, también hay un estudio publicado este año en ASCO 2017 de adyuvancia con 3 miligramos y solamente un año de tratamiento y que también daba beneficio. Entonces, podría ser una estrategia, pero sin embargo la FDA no ha dado la aprobación para esa dosis. Y a 10 miligramos por kilo, estás hablando de que un paciente en medio privado se está gastando entre 8 y 10 millones de pesos para un tratamiento adyuvante cuando la toxicidad es mucho más alta, ¿sí? Tenemos una pregunta que hace el doctor Jorge Maita de Buenos Aires, Argentina, donde plantea: hola, buen día. En cuanto a melanoma mucoso localizado en el seno paranasal, según su experiencia, ¿qué recomienda si no es posible recercarlo completamente? Y aquí ampliaré la pregunta para Daniela. ¿Alguna diferencia de genómica en melanoma mucoso y de piel? Sí, entre mucoso y de piel sí. El mucoso, aunque se han estudiado muy pocas muestras, sí muestra un poco más características parecidas al de los melanomas sacrales, en el que no hay o sea, la proporción de tumores que tienen mutaciones como BRAF, que pueden ser inhibidas, son muy bajos la proporción, y también están dominados por cambio de número de copias y arreglos complejos. Entonces sí son muy diferentes genómicamente a los melanomas cutáneos, un poco más parecidos hasta lo que sabemos a los sacrales, pero sí, yo de mi poca experiencia de lo que he leído sobre tratamientos, creo que deberían ser distintos. Okay. Creo yo que el tratamiento angular del melanoma de mucosas en el área de cabeza y cuello, bueno, y en cualquier área de mucosas, es la resección completa. Si no es factible, podríamos a lo mejor ayudarnos de radioterapia de forma adyuvante y que es controversial, pero en tratamiento sistémico algo que podamos usar. En tratamiento sistémico fue presentado en su análisis particular de tratamiento con nivolumab. Los pacientes tienen una mediana de supervivencia más baja comparativamente. Si tú ves un inhibidor anti-PD1 en primera línea, la tasa de supervivencia que te está dando son una mediana de 30 meses. En melanoma de mucosas estás hablando de una mediana de supervivencia de alrededor de 15-18 meses. Entonces, aunque es menor, se siguen beneficiando los pacientes de tratamientos inmunes. Doctor. Sí, felicidades a los tres ponentes. Pregunta para Héctor. En ganglio centinela, que tiene micrometástasis o ruptura de la cápsula del ganglio, ¿cómo los manejan allá en cancerología? Bueno, si el micrometástasis entendemos como menos de 1 milímetro de depósito en el ganglio, van a disección complementaria. Hasta ahorita todo paciente con un ganglio centinela va a una disección complementaria. En el caso de los ganglios que tienen ruptura capsular, independientemente de dónde esté, es una indicación para agregar radioterapia adyuvante. Entonces, si tenemos pacientes aún con disecciones en los cuales podemos documentar que hubo ruptura capsular de alguno de los ganglios o uno de los ganglios, todos ellos van a radioterapia adyuvante. Okay. Otra pregunta para los otros dos ponentes. Viendo la historia natural de la etapa 3, en la cual quimioterapia a través de las décadas demostró, ahora sí que un rotundo fracaso, el advenimiento ya de las plataformas genómicas, las mutaciones encontradas, y lo que se escribe hoy día, ¿no les gustaría primero hacer inmunoterapia y no darle la toxicidad
el hecho de que ya no tenga apego el paciente a los tratamientos tan costosos y tan tóxicos, y dar inmunoterapia adyuvante como primera línea? Pues eso suena más lógico empezar con inmuno y lo podemos extrapolar del terreno metastásico. ¿Qué sucede con pacientes BRAF positivo con buenas condiciones generales? Tú piensas que el tratamiento, una vez que inicies un tratamiento BRAF, es un paciente que va a continuar BRAF toda su vida hasta que progrese. A lo mejor el tratamiento adyuvante es un año, pero si tú das una terapia de inmuno en primera línea, tienes una posibilidad de que el paciente no reciba una segunda línea más adelante. Y eso no existe cuando das un inhibidor de BRAF de entrada, porque hay que recordar que solamente un 15% de los pacientes a 2 años no han progresado. Es decir, la mayor parte de los pacientes progresan y van a progresar. Entonces, se antoja utilizar obviamente lo menos tóxico, lo más fácil y obviamente lo que te dé más probabilidades de curación. Sin embargo, ahorita no podemos decir que uno es mejor que otro, y a mí particularmente yo sí soy más de terapia inmunológica que de terapia target, y la terapia target sí la consideraría particularmente por todo lo que usted comentó acerca de la toxicidad, del apego, el manejo de los fármacos. Y los dos son costosos. Estamos hablando de que Dabratrame en promedio cuesta 200,000 pesos cada mes de tratamiento, ¿sí? En Estados Unidos son alrededor de $16,000, está más económico en el país, pero también estamos hablando de un tratamiento en promedio de Nivolumab, 130, 140,000 pesos, y si vemos el estudio que va a salir de Pembro, estás hablando de 160,000 pesos cada tres semanas de tratamiento. Entonces, todo es costoso, pero sí tienes que planteárselo al paciente como qué estrategia de tratamiento quieres tú. ¿Sí? Muy bien, les pediría a ambos ponentes un comentario final con la idea que quieren que se quede en nuestro auditorio. Doctora Robles. Bueno, yo quería recalcar la importancia que ahora están teniendo los estudios genómicos y genéticos en este tipo de, en este tipo de cáncer para idear tratamientos, y pues que empecemos un poco más a estudiar genómicamente, si se puede, todas las alteraciones en los pacientes que estamos viendo en el país, para entender un poco más sobre el subtipo de melanoma que es más común aquí, del que, como les hablaba, no se conoce demasiado. Entonces, es nada más eso, que me gustaría recalcar la importancia que puede tener saber más genómicamente de estos cánceres, y que puede impactar de manera importante en el tratamiento o en las terapias que ellos puedan tener. Gracias. Doctor Álvarez Avitia. Bueno, el tratamiento adyuvante sigue siendo controversial, sin embargo, pues hay que seleccionar al paciente y hay que hacer pruebas completas, hay que ver DHL, hay que ver mutación de BRAF, para que tú al final del día, hay que recordar que la medicina basada en evidencia está basada en la experiencia, en el acceso a la información y en la decisión del paciente. Son los 3 pilares fundamentales de la medicina basada en evidencia, y todo esto lo tiene que conocer el paciente para que tome la decisión junto contigo de cuál es la mejor estrategia de tratamiento adyuvante que puedas llevar a un paciente con etapas clínicas 3. Muy bien, y a mí nada más me resta agradecerles por su atención, tengan buen provecho, y agradecer a Novartis como compañía que nos ayudó con el patrocinio para esta sesión educativa. Muchas gracias, les pido un aplauso para nuestros ponentes.